En el día de hoy, el presidente de la República instaló el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Esto es en cumplimiento de una de las prioridades que el Frente Amplio planteó en Colonia en campaña electoral el año pasado, y es una de las 63 prioridades que tiene el gobierno para este quinquenio, es la instalación, la puesta en funcionamiento y ejecución de este sistema. El sistema fue creado por el decreto 195 del 28 de abril de este año. Está integrado por diferentes organismos que ustedes pueden consultar, pero básicamente es la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente Dirección Nacional de Aduanas y Dirección General Impositiva, el Ministerio de Educación y Cultura, Junta de Transparencia y Ética Pública y Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Inteligencia y Estrategia del Estado, la Secretaría Nacional de Drogas, la SENACLAF y AGESIC y Banco Central. Este sistema lo que pretende es, todas estas instituciones que lo integran tienen competencias específicas, algunos en muchos temas y otros en algunos relacionados en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Muchas de esas competencias son acumulativas o son complementarias, pero a la hora de la ejecución de la política pública, si bien cada una de estas instituciones tiene obviamente sus competencias específicas, entendíamos y entendemos que es necesario que todas las instituciones trabajen en forma conjunta, que exista lo que se ha denominado en llamar una percepción compartida del riesgo por parte de las diferentes instituciones respecto de la situación actual del crimen organizado y el narcotráfico en el país, y que exista una cooperación y una transversalidad en la discusión de los temas y luego en la ejecución de los mismos, sin perjuicio de que cada uno de los organismos mantiene como corresponde las competencias que por Constitución y por ley le han sido asignadas. Esto es un organismo de coordinación, es un organismo de articulación, no es un organismo de sustitución de las competencias de las diferentes instituciones que lo componen. Y básicamente va a trabajar con, les decía, con criterios de transversalidad, de profesionalidad, de inteligencia y de tecnología. Esos son los elementos que tenemos como criterios objetivos que van a guiar nuestro accionar. ¿Qué pretendemos con esto? Algo que hemos señalado a lo largo de la campaña electoral y desde que comenzó el gobierno, es que en el Estado uruguayo, en el combate del crimen organizado y en el combate del narcotráfico, la mano izquierda tiene que saber lo que está haciendo la mano derecha. No nos puede o no le puede pasar más al país situaciones como la que hemos vivido en el pasado con el caso Marcet, donde había instituciones del Estado que tenían información que otras instituciones del Estado desconocían completamente, produciéndose los resultados que luego se produjeron y que dejaron al Estado uruguayo en una posición reputacional inadecuada a nivel internacional. No es por el caso que estamos creando este sistema, sino que es por una concepción filosófica de cómo se tiene que encarar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y todas las instituciones que lo integran, acá están 3 de los 4 ministros, de los 5 ministros que integran este organismo, van a trabajar con la misma filosofía y con la misma orientación. Hemos elaborado un cronograma de temas que vamos a ir tratando, que específicamente luego los iremos comunicando, pero que son los temas prioritarios y que alguno de los señores ministros lo puede transmitir más adelante. Muchas gracias. Habilitamos el espacio de preguntas. Por favor, si se identifican con su nombre y el medio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Viviana Bermúdez de Radio Monte Carlo. Consultarle respecto a qué características va a tener y cómo se va a empezar a trabajar con el resto de los ministerios, justamente. ¿Por dónde van a arrancar? Gracias. Bueno, la creación del sistema integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es precisamente, la idea es crear un sistema, esto es salir del formato de la comisión, como estaba planteado en una normativa anterior, y hacer de esto un trabajo que sea mucho más flexible, dinámico y sostenido en el tiempo. Por eso es salir del esquema de
la comisión está orientada a la resolución de un tema específico seguramente. Esto es mucho más vasto, además de tener una pretensión de atacar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, no solamente su modalidad transfronteriza, sino también a nivel interno, por los peligros que esto encierra para el país como tal. Por eso es que vamos a intentar que cuando vayan surgiendo los problemas que ya tenemos, a los que se van a sumar otros, pensar inmediatamente en la posibilidad de que esos problemas sean abordados por el sistema. ¿Qué tal? Lorena Nachajón de Subrayado. Quería preguntarle si van a hacer una puesta a punto o lo hicieron respecto de cuál es el diagnóstico que tienen para comenzar a trabajar. Sí, nosotros una de las cuestiones, cuando hablamos de percepción compartida del riesgo, hay múltiples diagnósticos. Hay diagnósticos que tienen que ver con una percepción del riesgo en materia de lavado de activos, por ejemplo, y hay diagnósticos que tienen cada una de las instituciones respecto del estado de situación. Lo que pretendemos es armonizar y articular las percepciones de los diferentes organismos que están viendo diferentes partes de la realidad. No es casualidad que esté acá Cancillería, no es casualidad que esté Defensa, no es casualidad que también esté Economía, porque muchas veces cada uno de estos organismos ve un pedazo de esa realidad. Y efectivamente hemos detectado un conjunto de problemas que son problemas comunes, que son los más urgentes para atender y que son los que en primer lugar vamos a atender. Y sin perjuicio de lo cual es necesario ver la globalidad. Podemos atacar un punto, por ejemplo, hablábamos de los pasaportes. Ese será un tema seguramente que esté encima de la mesa, porque en el Uruguay pasó lo que pasó. Y tenemos un sistema que, bueno, que tiene sus fortalezas y que puede tener algunas de las debilidades y que lo que pretendemos hacer es corregirlo. Eso obviamente va a implicar un trabajo coordinado de diferentes agencias del Estado, porque no solamente está involucrado la Cancillería en alguna parte, sino también el Ministerio del Interior, y eso es todo un trabajo que en principio es competencia del Ministerio del Interior, y va a seguir siendo competencia del Ministerio del Interior, pero hay que coordinarlo y articularlo con otros organismos que también están involucrados en el procedimiento. Pasa lo mismo con el puerto, donde hay involucrados desde la aduana, está involucrado el Ministerio de Defensa, está involucrado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, es decir, hay un conjunto de organismos que tienen competencia en una determinada zona sensible para el narcotráfico que es necesario coordinar acciones. Yo no quiero dar más detalles, puse este ejemplo de los pasaportes porque fue el que puse para poner el ejemplo de lo que no debe pasar y qué es lo que tenemos que corregir. Pero específicamente sí hay en el equipo una percepción, en el sistema o los integrantes del sistema, una percepción compartida del riesgo y que trasciende a cada una de las diferentes instituciones. Hola, buenos días. Roberto Riolfo de BTV Noticias. Usted había anunciado el 22 de abril en el último Consejo de Ministros que más allá de trabajar en forma interconectada entre los ministerios y diferentes dependencias del Estado, también en el transcurso de mayo iba a estar enviando al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones relacionadas a lavado de activos, cambios a la norma penal también. ¿Qué se sabe de eso? ¿En qué está? Gracias. Bueno, acá le pido disculpas a los demás colegas porque nos estamos saliendo del tema de la conferencia del día de hoy, pero en realidad también los ministerios que están acá presentes integran la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos. La Comisión Coordinadora, como ustedes saben, ya se reunió el día 8 de mayo y acordó cuáles son las modificaciones que se van a proponer al Parlamento. Se le están introduciendo los últimos detalles en algunas cuestiones de redacción y esperamos que en el correo de esta semana o primeros días de la semana que viene el Poder Ejecutivo ya esté en condiciones de enviar al Parlamento el proyecto con las características básicas que se han señalado oportunamente y que ya se señalaron en la conferencia de prensa anterior. Básicamente sobre 3 pilares, un pilar que son las modificaciones a la ley de lavado específicamente, un segundo pilar que tiene que ver con el umbral, digamos, para las transacciones en efectivo y un tercer pilar que tiene que ver con una propuesta de la Fiscalía General de la Nación relacionado con la Fiscalía de Lavado de Activos. Esos serían los 3 pilares que compondrían el proyecto de ley que está en la parte final.
Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿cuáles son los problemas que van a atacar? Usted hablaba de pasaporte. ¿Qué otros problemas van a atacar? Este grupo, ¿cada cuánto se va a reunir? ¿Y va a haber un cambio en la operativa del Ministerio del Interior, en los operativos de lucha contra el narcotráfico a raíz de esta coordinación? Bueno, sobre la forma de trabajo del sistema hay que elaborar, en realidad ya está previsto, ya está en elaboración un reglamento de trabajo que tratará de ser cumplido según se establece en esa organización que nos vamos a dar como grupo, como sistema. En realidad, las operaciones y los operativos que tiene el Ministerio del Interior trabajando actualmente, esos no merecen un cambio inmediato, ya que obedecen una realidad de cuestiones que son más de tipo doméstico y en eso trabaja el Ministerio del Interior en forma exclusiva. En la medida que sea necesaria la coordinación con los demás ministerios o con otros organismos para la realización de futuros operativos, es que vamos a utilizar esta mecánica del sistema. Yo no le voy a dar un detalle acá hoy, por razones obvias, de cuáles son los temas a atacar. Puse el ejemplo de los pasaportes porque es un ejemplo que ha sido público, que desató una situación puntual y un daño reputacional para el país. Pero no es solamente eso, hay un conjunto de otros temas que tienen que ver con la incorporación, por ejemplo, de tecnología, la definición de determinados criterios, etcétera, que también están incluidos y bueno, y hay a su vez una serie sucesiva más de temas que tienen que ver en cómo enfrentar esta situación que es cambiante. Porque si hay una característica que tiene el narcotráfico y el crimen organizado es de adaptarse a las diferentes circunstancias. Es decir, acá nosotros no podemos estar diciéndole por anticipado al enemigo o a los criminales cuáles son las cuestiones que estamos pensando para poder perseguirlo más eficazmente. Sin perjuicio de lo cual, obviamente, estos temas no son reservados ni para el conjunto del gabinete, ni para el presidente de la República, ni para el Parlamento Nacional en su caso. Es decir, una de las cuestiones que por ahí se ha señalado de este organismo es la ausencia de control parlamentario. Creo que la presencia de 3 ministros y la integración por 5 ministros de este Consejo, de este sistema, precisamente lo que asegura es que va a haber control parlamentario en cuanto todos y cada uno de ellos pueden ser convocados llegado el caso. Pero digo, más allá de que existen los controles por parte del Estado, los controles del Consejo de Ministros, los controles del Presidente de la República, control parlamentario y demás, lo importante es que nosotros no podemos estar anunciándole a los delincuentes qué es lo que vamos a hacer mañana. Sí estamos trabajando en este tema vamos a trabajar en el tema de pasaporte, pero sí tenemos que trabajar en tecnología, sí tenemos que trabajar en la adecuación de la normativa internacional y acá Valeria puede ahondar un poco más en todo lo que tiene que ver con el espacio de la Convención de Budapest, que Uruguay tiene un atraso de 20 años en ese sentido, y otros temas más que han sido planteados en el día de hoy, que ha sido discutido. No sé, Gabriela, si tú querés hablar un poco de la situación de Budapest. Solamente decir eso, que a nivel internacional Uruguay de alguna manera está con un retraso importante en todo lo que tiene que ver con convenciones sobre crimen organizado, ciberdelitos y demás, y la idea también y el propósito del trabajo en el corto plazo es intentar ponernos al día con elementos que son esenciales también para que Uruguay pueda cooperar, como es necesario en estos crímenes que son transnacionales, que Uruguay pueda cooperar con otros países que están dispuestos y que están interesados en una interacción más profunda con nuestro país. Entonces vamos a estar también tratando de ponernos al día rápidamente con esa deuda que tenemos. Sí, buen día, Néstor Rodríguez Plata, Teledía, Canal 4. Habló de la tecnología recién Díaz y era lo que iba a preguntar. Hay un presupuesto, hay una inversión, y estoy hablando de radares para las avionetas que se sabe, bueno, están con el tema de la droga, va a haber más controles en el puerto. Hablaba recién la subsecretaria de Cancillería de lo que está pasando con los robos cibernéticos. ¿Ese tema también está incluido en esta comisión? Gracias.
El tema de la tecnología y la adquisición de nuevas tecnologías ya con el advenimiento del diseño del proyecto de ley de presupuesto es uno de los temas que lógicamente va a ocupar la agenda del sistema, dado que en la adquisición de nuevas tecnologías es necesario combinar con los diferentes ministerios aquellos diseños, aquellos productos que se adecuen a los requerimientos de información de cada uno de los ministerios que integran el sistema para dar una solución única que también se traduce en un contenido económico menor para el país. Y la segunda parte, lógicamente, el tema de la cibercriminalidad va a estar en la agenda del sistema, ya estuvo presente hoy, ya se manifestó por parte de AGESIC la preocupación que tiene que estar planteada para el sistema en lo que respecta a las nuevas tecnologías, a la percepción del riesgo de la cibercriminalidad y a la presencia de la cibercriminalidad en todos los delitos. No hay delito hoy que se cometa en el Uruguay y en el mundo que en algún punto no toque un sistema informático o electrónico. ¿Qué tal? Mónica de León, de los medios públicos. ¿Cómo se va a ver traducido en el territorio el trabajo de este sistema, entendiendo que el narcotráfico tiene su pata más cruel precisamente en la inserción social de los más afectados con los crímenes que se escuchan todos los días, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver el efecto de este sistema? Y, bueno, por último, ¿con qué presupuesto va a trabajar? A ver, el sistema, hay una cuestión táctica y una cuestión operativa, digamos. El sistema lo que hace es sentar en la misma mesa a todas las instituciones que tienen competencia en el punto, incluso estamos estudiando la posibilidad de elaborar como subcomité por áreas, porque evidentemente hay áreas que involucran a determinados organismos que otros organismos no tienen por qué participar o no tienen por qué enterarse, o no perder tiempo en trabajar en cosas que no son estrictamente de su competencia y sí son de repente Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, habrá temas que sean de Cancillería y Ministerio del Interior. La posibilidad de establecer subcomité ya está planteado. Las cuestiones operativas luego obviamente dependen ya no de la... O sea, lo que hace este sistema es crear el espacio, digamos, donde esas coordinaciones se realizan, pero las cuestiones operativas luego le corresponden a las instituciones como Ministerio de Interior, fundamentalmente, pero también Ministerio de Defensa y las distintas apoyaturas que le tienen que dar los diferentes organismos al Ministerio del Interior, que es el organismo encargado de la ejecución. O sea, la parte operativa estaría más específicamente señalada nosotros establecemos el espacio de coordinación y velamos y articulamos la transversalidad. Luego la parte operativa queda a cargo del Ministerio del Interior. No sé si... El presupuesto es el de cada ministerio. Eduardo Delgado, por aquí de TV Ciudad. Díaz se refirió ya al proyecto de ley con cambios a la ley de lavado de activos. Quería saber si también a nivel de este grupo está analizando otras medidas contra el lavado de activos, ya que abarca, bueno, en general el crimen organizado, en particular el narcotráfico, y si estas medidas pueden abarcar otros sectores que no sean solo el financiero, por ejemplo, el inmobiliario, ahora en los negocios agropecuarios. A ver, esto salimos pero vamos a un tema que está directamente vinculado a que es el lavado de activos. Lo que tú estás planteando es si va a haber nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o nuevos sujetos a controlar. Bueno, eso está planteado en algún aspecto en la ley de lavado, pero una corrección. Hoy en día no solamente se controla el sistema financiero, que corresponde a la UIAF, que es un organismo del Banco Central, sino también el sistema no financiero que lo realiza la CENACLAF. Es decir, hay un conjunto muy importante de instituciones no financieras que están reguladas y controladas por la CENACLAF. Obviamente no todas las instituciones privadas están controladas, ni todas las instituciones privadas son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, pero sí hay un conjunto muy importante de instituciones no financieras. El listado siempre es algo que ha ido cambiando y hay algunas cuestiones de ajuste en la ley que sí están previstas. El tema del sector ganadero como tal es yo entiendo por dónde viene la pregunta y apunta básicamente, imagino yo, conexión ganadera, pero el tema no es específicamente la ganadería o el sector de la forestación o el sector tal o el sector cual. Importa la forma que te utiliza para llevar adelante esa actividad
que es en última instancia otra cosa, que es la captación de fondos de terceros. Eso es otro tema. O sea, nosotros no vamos a entrar sector por sector. Sí hay algunos sectores que son específicamente de riesgo. No estamos identificando a la ganadería en general como un sector de riesgo, sino a determinadas modalidades que pueden ser utilizadas. Pero eso es apunta a otra cosa, a la modalidad y no al sector productivo específicamente. Algunas de esas cosas hemos estado analizando y algunas se incluyen en el proyecto, con esa especificidad que le estoy planteando, ¿no? Se queden tranquilos los ganaderos, que no es que van a pasar a ser incluidos como actividad, digamos, en una actividad de riesgo per se.